Hola familia de la Viña San Miguel, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, con ganas de poder juntarnos de nuevo. Y bueno, voy a tomarme un tiempo antes que todo para desearle un feliz día a la mamá, de las mamás, a todas las mamás de nuestra iglesia. Y en especial a algunas, por ejemplo, a mi esposa, que la amo mucho, que he visto su evolución de ser mamá de cuando tenía esas dudas, porque como el Isaac es nuestro primer hijo, y he visto cómo ahora se ha convertido en una gran mamá y lo va a seguir siendo. Bueno, también saludar a mi mamá que no es de la Viña de San Miguel, pero igual es parte de la Viña. También le doy gracias a ella porque ella fue quien me enseñó de Dios y gracias a ella estoy en los caminos de Dios. Y bueno, también saludar a mi suegra, que por ella tengo a mi esposa, como es. Y también por usted, suegro, pero no lo celebramos hoy día, así que saludo también a la tía Anita. Y bueno, y a todas las mamás, y todas las mamás espirituales también. Que Dios las bendiga mucho. Y bueno, ahora contento porque hace tiempo no me tocaba predicar el domingo, así que a mí me gusta esto. Me gusta compartir lo que puedo dar para servir a la iglesia. Y bueno, eh, recordando como para saber qué predicar, eh, recordé como hace un par de años cuando pertenecía al equipo de liderazgo de los jóvenes, hicimos una vigilia. Y en esa vigilia me tocó hacer un juego, pero yo tenía que ver el juego, no me designaron el juego, yo tenía que arreglármelas para ver qué juego hacer. Y se me ocurrió hacer un juego que era como una especie de subasta. Entonces yo en el juego yo averigüé precios de algunos artefactos famosos o reconocidos o muy valiosos y le averigüé el precio. Entonces el juego consistía en que los grupos, porque armé grupos en esa vigilia, y los grupos tenían que acercarse lo más posible al precio real. Y en el juego, imaginándonos que teníamos esa plata, ellos se quedaban con ese producto. ¿Ya? Y recordé este juego porque hace poco, el mes pasado me parece, se subastó eh, el primer cómic de Superman. Quedan muy pocos ejemplares del primer cómic de Superman. El primer cómic que fue impreso el año 1938. ¿Ya? Y el primer cómic de Superman, que en su época costaba 10 centavos, uno lo podía comprar por 10 centavos, que es un décimo de un dólar, es el comprador que se llevó el cómics pagó 3.25 millones de dólares por este cómics. Un cómic que es un librito de una novela gráfica de un superhéroe que tenía como alrededor de 13 páginas, que costaba 10 centavos. Este comprador pagó 3.25 millones de dólares. Ahora uno se preguntará por qué vale tanto un cómic, un libro con dibujos de superhéroes. Bueno, aunque yo no compraría eso porque soy pobre y aunque tuviese la plata, dudo que lo compraría también. Quería como quería como yo tener el porqué o explicarme un poco por qué podría costar tanto. Bueno, y averiguando un poco, el tema es que Superman, bueno, este cómic es catalogado como la punta de lanza de los superhéroes, por decirlo así. El primer de los, de los primeros cómics, si es que no es el primero, cómics de un superhéroe. Entonces, lo que se conoce como superhéroes modernos hoy en día fue gracias a este cómic. Gracias a este cómic eh, se conoce lo que es el formato de superhéroe moderno de hoy en día, que fue el de Superman. ¿Y quién es Superman? Superman es un personaje que inspira valor, que inspira heroísmo, que inspira patriotismo. Eh,
Es un personaje que tiene muchas cualidades, tiene superpoderes. Pero ¿por qué es tan importante? Bueno, primeramente porque fue el primer superhéroe estadounidense y del mundo, entre comillas, de la época moderna. Y este mercado de los superhéroes, a partir de ese primer cómic, hizo una explosión cultural muy grande. Una explosión cultural que hasta que incluso en la actualidad, la segunda película con más taquilla en la historia del cine es una película de superhéroes, los Avengers Endgame. Eh, el mercado de los superhéroes mueve miles de millones de dólares. Todos los actores quieren ahora trabajar en estas películas de superhéroes, sobre todo de Marvel. Eh, Porque si son medianamente famosos, si trabajan en una de estas películas se vuelven estrellas mundiales. Eh, Todo el impacto cultural que ha hecho el tema de los superhéroes, sobre todo en Estados Unidos, es gigante, es masivo, es una industria gigantesca. Y el primer ladrillo de la historia de todo eso fue este cómic de Superman. Y bueno, y acercándonos un poco al cristianismo, Superman, si lo analizamos, él es un, un ser que no es humano, que no es de la Tierra, sino que viene de fuera de la Tierra, que llegó de bebé, fue criado como humano, fue criado por papás humanos, él creció, él creció y él nos mostró sus superpoderes porque tenía superpoderes hasta edad adulta. Y en edad adulta recién se mostró como el salvador del mundo. Me suena como a Jesús. Eh, y, y según las versiones, porque en el cómic hay diferentes versiones de los superhéroes, pero según algunas versiones y como sale en el cine, hablando del cine, en la película de la Liga de la Justicia, vean la última, que es la del corte de Zack Snyder, que es mejor que la anterior, empieza con la muerte de Superman, pero durante la película este superhéroe resucita y los salva a todos. Entonces, ¿qué más parecido que Jesús que Superman? De hecho, yo creo que Superman fue inspirado en la figura de Jesús. Entonces, pero ya explicando un poco esto de por qué cuesta, por qué tiene un valor tan grande, aunque yo no pagaría eso, pero hay otras piezas que tienen igual o mayor valor que esto. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, ¿cuánto para los amantes de la música o de Michael Jackson? ¿Cuánto pagarían por la chaqueta roja que ocupó en el videoclip de Thriller? Debe costar una cantidad millonaria también. O el último traje el último traje blanco con el que cantó Elvis Presley también debe costar mucho. O si nos vamos al ámbito deportivo, ¿cuánto podría costar la camiseta de Diego Armando Maradona? La camiseta que ocupó en el mítico partido de Inglaterra, Argentina versus Inglaterra en el Mundial de México 86, donde hizo dos goles, uno polémico y el otro el mejor gol de la historia de los mundiales. Entonces, si nos ponemos a pensar, estas cosas que simbolizan algo más profundo y la gente es capaz de pagar o millones de dólares, una cifra muy grande, que hace tan de un valor tan elevado a estas cosas. ¿Por qué son tan caras, un precio tan grande? ¿Ya? Y bueno, pueden haber muchos factores, yo expliqué algunos de estos, pero a mi parecer, eh, yo creo que una de las cosas que hace que o algunos de estos productos u objetos relacionados con algunas personas sean tan caros o tengan un valor excesivamente tan alto es por el hecho de su exclusividad, el hecho de ser únicos, el hecho de que sea una cosa irrepetible, que, que marcó la historia de la humanidad de alguna u otra forma, por su hecho de que muy difícilmente se va a volver a repetir. ¿Ya? Entonces, en un mundo tan plural, en donde toda opinión vale lo mismo, en una época en donde ya todo tiene como un valor tan superficial,
sobresalen estos productos únicos, estas cosas tan exclusivas. Y de eso les voy a hablar ahora. Por título yo tengo en esta predicación el Jesús exclusivo, ¿ya? Y discípulos sujetos a la exclusividad de Jesús. Ese es el título, ¿ya? Entonces, este tema a mí me surgió gracias a mi hermana. Algunos la conocen porque ella es de la Viña Ágape, la Gislem. Entonces, ella me pidió un favor, porque ella con su esposo Jeremy son líderes de jóvenes de la Viña Ágape. Entonces ellos quieren formar un discipulado, un librito de discipulado para guiar a sus jóvenes. El discipulado, su enfoque es Jesús, en diferentes, conocer a Jesús en diferentes ámbitos. Entonces mi hermana, conociéndome, me pidió hacer como, yo creo que son 2 capítulos, porque nunca he visto el libro completo, pero me pidió 2 temas relacionados con este discipulado. Permiso. El primer tema de este discipulado de Jesús que están haciendo ellos, que me pidieron como hacer por escrito este capítulo, es del Jesús histórico, ya de evidencia histórica de que Jesús fue un personaje real en la historia de la humanidad, ¿ya? Y el otro capítulo, por decirlo así, que me pidió y en lo que me llamó la atención y lo que me inspiró a hacer el tema, es Jesús versus las otras religiones, Jesús versus los otros líderes de las religiones más importantes, ¿ya? Y dentro de estas religiones era Jesús versus Buda, Jesús versus Buda y el budismo, Jesús versus Mahoma y el Islam, Jesús versus Krishna, que es parte del hinduismo, Jesús versus los mormones y su organización que guía a los mormones, que es la Watchtower o la Atalaya, me parece que también. Y John Smith, que es el fundador del... no, que me equivoqué, la Watchtower es con los Testigos de Jehová, y los mormones con José Smith, con Joseph Smith, ¿ya? Entonces, como comparé las enseñanzas de las religiones con el cristianismo, al final, aunque recordé lo contrapuesto y lo incompatible de las enseñanzas entre sí. Si tú sigues una enseñanza, no puedes seguir la otra. Inevitablemente, si tú sigues, por ejemplo, el budismo, en realidad inmediatamente, por ser excluyente, tienes que rechazar el cristianismo y otras religiones. Hay religiones compatibles unas con otras, sobre todo las religiones orientales, pero el cristianismo no es compatible con ninguna religión. Les voy a dar 2 ejemplos relacionados con estas religiones, ¿ya? La primera es el budismo, ¿ya? Para Buda, que es un título como Cristo, Jesús no se llamaba Cristo, Cristo es un título, y Buda tampoco se llamaba Buda. Buda significa iluminado, Buda se llamaba Siddhartha Gautama, y Buda es el iluminado. Entonces, para Buda, el que exista Dios o no es irrelevante para él, a él le da lo mismo, porque para alcanzar su estado espiritual de iluminación, él no necesita a Dios. Entonces, como no necesita a Dios, le da lo mismo si existe o no Dios. Y en ese caso, si los dioses existiesen, por lo que él comenta, los dioses estarían celosos de su estado espiritual al cual llegó a través de la iluminación, ¿ya? Jesús predica todo lo contrario. Uno tiene que ser totalmente dependiente de Dios y fuera de Dios uno no puede hacer nada. Entonces son incompatibles las enseñanzas. Igual que con el Islam, por ejemplo. Ya para el Islam, aunque a algunos les tome de sorpresa, Jesús es venerado en el Islam, porque es uno de sus profetas más importantes que sale en el Corán. La diferencia está, una, en que Jesús en el Corán es solo un profeta, no es Dios, no es el Hijo de Dios. Es solamente un hombre profeta, de uno de los grandes profetas del Islam, pero tampoco es el más grande, porque el más grande profeta es Mahoma,
Jesús está por debajo de Mahoma en nivel profético, para el Corán, para el Islam, ¿ya? Y el Corán también enseña que Jesús no murió en la cruz, Jesús murió de muerte natural. Aunque relatan la crucifixión, en el Corán relatan de que crucificaron a alguien parecido a Jesús, pero que Dios lo engañó para salvar a Jesús. O Alá lo salvó. Y las personas se confundieron y crucificaron a otra persona. Y los del Islam han especulado que esta persona pudo haber sido Judas, ¿ya? Pero no se sabe, según el Corán. Entonces la enseñanza cristiana es todo lo contrario. Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios Hijo encarnado y que murió crucificado, porque si Jesús no murió crucificado, no tiene ningún sentido nuestra fe, porque el símbolo de la cruz es una de las cosas más importantes del cristianismo y está ligado con la resurrección de Jesús. Es decir, la cruz y sin la resurrección, el cristianismo no tiene ningún valor. Entonces, sin esto, el cristianismo no es creíble. Entonces, si creemos en el Islam, no podemos creer en el cristianismo. No son compatibles, ¿ya? Pero ahora enfoquémonos en la enseñanza interna del cristianismo, ya que la comparamos con algunas religiones para ver qué es el cristianismo. Abarca una cierta exclusividad para el cristiano. Ahora vamos a ver las enseñanzas internas, bíblicas, del Nuevo Testamento, ya que ahí está la enseñanza de Jesús principalmente, ¿ya? Bueno, yo creo que esta es la primera enseñanza registrada de Jesús, que es en la parte cuando Jesús tenía 12 años y Jesús se le pierde a María y José. Y ellos se dan cuenta 3 días después, qué buenos padres, se dan cuenta como 3 días después que se les quedó Jesús en Jerusalén. Entonces ellos volvieron a buscar a Jesús. Entonces volvieron a buscar a Jesús y lo encontraron discutiendo con los maestros de la ley. Y como que los papás de Jesús empezaban a retar a Jesús, que por qué les hizo esto. Y Jesús les responde, como que déjenme en paz porque estoy haciendo los negocios de mi padre, ¿ya? Acá, entendiendo el contexto, se da por entendido que su padre José, ¿ya?, era carpintero o era un obrero, pero generalmente se relaciona con la carpintería, ¿ya? Entonces Jesús, al decir, no, yo estoy haciendo los negocios de mi padre, si vemos, Jesús no estaba vendiendo cosas de madera, sillas, mesas. Entonces, si no está vendiendo cosas de madera, que seguramente es lo que le está enseñando José a Jesús para que en el futuro trabaje, sino que estaba discutiendo con los maestros de la ley de Dios, y la enseñanza dice que los dejaba sorprendidos por la sabiduría que tenía este niño de 12 años. Entonces los negocios de su padre es la ley de Dios, es Dios. Entonces ya a poco nos estamos acercando que para él los negocios de su padre es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Ya de a poco nos estamos acercando a cuál es el enfoque de Jesús, cuáles son sus negocios, ¿ya? Eso es Dios, es todo lo que tenga que ver con el reino de Dios, ese es su negocio, nada más. Jesús creció, ¿ya? Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y después que fue bautizado, se fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. A mí, que me cuesta ayunar un día, me imagino ayunar 40 días y 40 noches. Pero bueno, fue Jesús para allá, y como explica el relato bíblico, o enseña el relato bíblico, Jesús no estuvo tranquilito en el desierto, sino que fue Satanás a tentarlo, ¿ya? Y una de las tentaciones de Satanás a Jesús para que cayera en pecado era, póstrate ante mí y adórame, y yo te daré todos los reinos que puedes ver, todos los reinos del mundo serán tuyos si me adoras, le dijo Satanás a Jesús. ¿Y qué le responde Jesús? Le responde, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ya desde el principio del ministerio de Jesús, ya Jesús está enseñando exclusividad.
a servir y adorar solo a Dios. Solo a Dios, a nadie más, solo a Dios. Jesús tuvo la oportunidad de poder adorar a Satanás y poder ser el rey del mundo, por decirlo de alguna forma. Jesús no. Jesús dijo que no, porque no se puede adorar a nadie más que no sea Dios. Exclusividad. Solamente tú puedes adorar y servir a Dios, a nadie más. Eso es lo que está enseñando Jesús, exclusividad. Es la palabra clave de esta enseñanza, exclusividad. Dentro de los primeros capítulos de Mateo, y que estamos, bueno, en el grupo casero que estamos guiando con Anita, estamos enseñando, gracias a la ayuda de los chicos que me ayudan a predicar también, en el grupo casero. Aguante el grupo casero, saludos. Estamos viendo la enseñanza del Sermón del Monte, ya que abarcan como 3 capítulos del libro de Mateo. ¿Ya? Y una de las enseñanzas que sale en Mateo 6:24, ¿ya? Dice: no se puede servir a 2 señores, o se sirve a Dios o a las riquezas. Lo voy a leer, pero algo así dice. Ya lo voy a buscar. Mateo 6:24, por si lo quieren anotar en el chat. Dice: porque nadie, esta es la versión NBI, nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, y querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Ya? En el contexto, Jesús está hablando de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Y en el versículo específicamente, acá Jesús nuevamente habla de exclusividad. No se puede servir a 2 señores, porque si tú tienes o pretendes tener 2 señores, te estás engañando, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. ¿Ya? Y acá Jesús enseña específicamente del dinero, el amor al dinero, el amor a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Sirves a uno o sirves al otro. Entonces, otra vez, exclusividad. Y voy a ahondar un poco en esto. Si tu corazón está en el dinero, tu esperanza futura está en hacer riquezas a costa de cualquier cosa, a costa de hacer fraude, a costa de hacerle daño a otras personas, a costa de hacer trampas, hacer cosas ilegales, el aprovecharte de otras personas para tú poder lucrar más. Si tú tienes confianza en los juegos de lotería, o si tú tienes amuletos, de estos amuletos que existen para atraer el dinero, por decirlo así, hablando de Buda, este mismo Buda gordo, que no es el Buda original, es otro Buda que es posterior al Buda original, pero este Buda gordo que la gente que atrae dinero tiene y les soba la guatita, la panza, para atraer más dinero, o este típico que está en la comida china, en los negocios de comida china, este gatito que mueve la mano, también es para atraer dinero. Bueno, y la cultura china, es entendible que lo tengan los chinos, pero un cristiano no. Entonces, como dijo Jesús, exclusividad. O me sirves a mí o sirves al dinero. No puedes servir a los dos. Si tú eres un discípulo de Cristo, un hijo de Dios, tú sirves a Jesús, no al dinero. Si tú sirves al dinero, tú estás menospreciando a Jesús. Por más que te digas que eres cristiano, estás menospreciando a Jesús y no eres un discípulo de Jesús. Exclusividad. En Mateo 7, 13, 14 habla del camino ancho y el camino angosto para salvación, y que el camino ancho es para perdición y el camino angosto es para salvación. ¿Ya? Pero acá Jesús, si vemos en otra parte de la Biblia, no es que haya muchos caminos angostos, y todo esto te llevan a salvación. En Juan 14, 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el camino es angosto y es solamente uno, que es Jesús.
No hay ningún otro método para llegar al Padre, para llegar a Dios, sino solo Jesús. Jesús es el camino angosto y único para llegar a Jesús, para llegar a Dios. Exclusividad. Exclusividad del discípulo para con Dios, para con Jesús. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, en Juan 4, cuando van a buscar agua y se juntan y empiezan a conversar, y Jesús le habla de que del agua, y le dice, si tú tomaras de mi agua no tendrías sed jamás. Si uno se pone a pensar, Jesús no está hablando de un agua física, porque toda agua física después te da sed. Jesús está hablando de algo especial, de algo único, de algo exclusivo, de un agua que te va a quitar la sed, que no te va a dar sed jamás. Algo exclusivo, es algo único nuevamente, es algo que solamente Dios puede dar. Nuevamente, exclusividad. Si nos vamos a Juan 15:5, ¿ya? Lo pueden leer. Jesús habla de que separados de mí, nada pueden hacer. Nuevamente exclusividad. Si ustedes están lejos de mí, no pueden hacer nada, no pueden valerse por sí mismos. Ustedes dependen total y plenamente de mí para poder hacer algo, para poder llegar a Dios. No pueden de otra forma. Nada pueden hacer fuera de mí. Nuevamente exclusividad. A veces nosotros creemos que por nuestro propio esfuerzo, intelecto, nuestra propia sabiduría, nuestras propias capacidades podemos hacer algo, pero Jesús dice que no, que solamente por medio de Él podemos hacer estas cosas que Dios nos manda en su reino. Por nuestros esfuerzos no. Exclusividad de nuevo. En Juan 6 se habla de una historia en donde la enseñanza de Jesús fue tan dura con sus discípulos. Recordar que Jesús, aparte de los 12 discípulos principales que se convirtieron después en los apóstoles, Jesús tenía más discípulos que lo seguían. De hecho, en otro relato de la Biblia dice que Jesús mandó a 70 a predicar, 70 discípulos. Jesús tenía muchos seguidores, los principales fueron 12, pero Jesús tenía mucho más seguidores que los 12 discípulos, ¿ya? Pero los 12 fueron los principales. En una enseñanza, acá la enseñanza de Jesús fue tan dura para algunos de estos discípulos que hubo una fuga masiva de discípulos de Jesús, porque no aguantaron la enseñanza de Jesús. Entonces Jesús como que está con sus discípulos principales y les dice, si ustedes quieren, váyanse también, si no aguantan mi enseñanza, váyanse y déjenme. Y acá, como siempre, Pedro salta. Pero Pedro dice, ¿pero a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Acá Pedro reconoce la exclusividad de Jesús. A pesar de la enseñanza a veces pueda ser muy dura la que enseña Jesús, pero a la vez esta enseñanza da vida. ¿A quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nadie más tiene palabras de vida eterna. Solamente Jesús. Exclusividad nuevamente. Y así lo empezaron a entender sus discípulos. La exclusividad de Jesús y que Él demandaba esta exclusividad para sus discípulos. ¿Ya? Esta exclusividad se puede ver en otras partes del Nuevo Testamento. ¿Ya? Si ustedes van a 1 Timoteo 2:5, que los voy a buscar. 1 Timoteo, me pasé. 1 Timoteo 2:5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuevamente, si queremos llegar a Dios, tenemos solamente un camino exclusivo, que es Jesús. ¿Ya? El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, nadie más. Nuevamente exclusividad. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis, no busqué el capítulo, pero en Apocalipsis, cuando habla de que hay que abrir los sellos y todos se ponen tristes porque nadie es capaz de abrir los sellos,
En los 7 sellos, el único que es digno de abrir los 7 sellos es Jesús. Nuevamente Jesús, el exclusivo Jesús. De hecho, el tema de la resurrección es un hecho único e irrepetible en la historia. Y fue hecho por Jesús. Jesús fue el que resucitó. ¿Ya? Entonces, si uno se pone a estudiar o a ver la enseñanza de Jesús y del Evangelio, nos habla de exclusividad y demanda exclusividad para con sus discípulos, para con sus seguidores. ¿Ya? Eh, de hecho, para dejarlo más claro, en Mateo 12:30, Mateo 12:30, me pasé de nuevo. Ya, Mateo 12:30, versión NBI estoy leyendo. El que no está de mi parte está contra mí. El que conmigo no recoge, esparce. Entonces Jesús acá es claro con la enseñanza. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama, esparce. Entonces Jesús nos dice, ¿estás conmigo o no? No hay un término intermedio. Uno no es medio cristiano. Uno no es medio discípulo de Jesús. Uno no, eso no existe, para Jesús no existe. O estás conmigo o no lo estás. O yo soy tu Señor o otra cosa lo es. Tú puedes ser Señor de lo que quieras, pero no puedes ser Señor de una cosa y también de Jesús. El que Jesús sea tu Señor demanda exclusividad. ¿Ya? Les quiero hacer una pregunta, o algunas preguntas. Obviamente no respondan, son preguntas para que uno responda a sí mismo, no escriban en el chat algo. ¿Ustedes se consideran discípulos fieles y dignos de Jesús? La otra pregunta, ¿seguimos a otros señores en nuestra vida? ¿Hacemos nosotros como discípulos de Jesús un esfuerzo mayor por conocer sus enseñanzas más que escuchar al que predica el día domingo? O el grupo casero, que son 2 días a la semana solamente. ¿Hacemos algo más con respecto a esto? ¿Hemos leído algún evangelio para conocer la vida y enseñanza de Jesús alguna vez? ¿Leemos la Biblia regularmente o escuchamos alguna enseñanza regularmente? ¿Buscamos, investigamos, hacemos algún esfuerzo mayor para poder conocer más de Dios y de Jesús? Esas son preguntas que se las tienen que responder ustedes, ¿ya? Pero para responder en parte esta pregunta, ¿cómo podemos responderla? Les quiero responder con el libro de Apocalipsis. Nuevamente volvemos a Apocalipsis. Hay una parte que siempre está como en la ciencia ficción de la literatura cristiana, creo yo. Que yo desde chico escucho el tema de la marca de la bestia, que va a estar en la frente y la mano derecha. Y yo desde chico escucho que va a ser un chip implantado y que así nos va a marcar el sistema del anticristo y la bestia. O incluso algunos especularon que la vacuna del COVID iba a ser la marca de la bestia, ¿ya? Por lo que yo he leído y por lo que he visto en videos, porque uno puede aprender de Dios de muchas formas y gracias a la tecnología podemos aprender ahora con predicadores virtuales, como yo ahora, pero en YouTube hay otros predicadores, uno tendría que saber filtrar. Pero hablando del tema del Apocalipsis, que es un tema muy interesante, obviamente esto de la marca de la bestia va a quedar en teoría hasta que no pase, ¿ya? No es una doctrina central de la cristiandad, entonces podemos diferir en estos temas como cristianos, ¿ya? Pero lo que interpretaba esta persona con el tema de la marca de la bestia era bien interesante, que él veía la marca en la frente y la mano de forma simbólica. Lo de la mente tenía que ver con los pensamientos, tus pensamientos que tienden al mal, tus pensamientos que por lo general maquinan lo malo. Y la marca en la mano derecha
está relacionado con tus acciones, que tus acciones tienden a hacer lo malo, que tus acciones tienden a la maldad. Entonces la marca de la bestia tiene que ver más con tu estilo y forma de pensar y con tu estilo y tu forma de hacer tus acciones. Y también le agregaría yo la enseñanza que sale en Santiago de la lengua, que es poderosa la lengua y peligrosa porque tiene el poder de bendecir y de maldecir, de destruir y de edificar. Y al ser tan pequeña puede causar tanto daño. También le agregaría, aunque si uno lo piensa, la lengua el hablar, también es una acción, entonces caería dentro de la categoría de la marca de la mano, porque son acciones. Eh, pero con relación al tema de la marca de la bestia, yo creo que un cristiano, obviamente un hijo de Dios no estaría marcado por la bestia, pero si la enseñanza, si está bien la de este predicador que yo escuché, de lo simbólico de la marca de la bestia, tus pensamientos y tus acciones deberían tender hacia el bien y no hacia el mal. Obviamente no somos perfectos, pero como hijos de Dios vamos camino a la perfección. Como habla también en el Sermón del Monte, sean perfectos como su Padre en los cielos es perfecto. Una enseñanza de Jesús, no podemos quedarnos con la excusa, no, de que yo soy así y no voy a cambiar. Mentira, eso tampoco es de un discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús va camino a la perfección. Entonces, con respecto a esto, si tus pensamientos tienden al mal, si tus acciones tienden a hacer lo malo, ¿realmente te puedes llamar un discípulo de Jesús? Yo te invito que si tus acciones, tus pensamientos, tu forma de hablar que tienda a maldecir a las personas, insultar a las personas o tener un muy mal vocabulario, si tu vocabulario tiende a decir lo malo, tus acciones tienden a hacer lo malo, a dañar a otras personas, si tus pensamientos son malos contra otros, te invito a que cuestiones tu fe, a que veas a quién realmente estás siguiendo, quién es realmente tu Señor. Porque si Jesús es realmente tu Señor, tus pensamientos, tus acciones, tu forma de hablar debería tender hacia el bien. Obviamente tenemos la opción de caer de vez en cuando, pero no debería ser nuestra normalidad como cristianos. ¿Ya? Eh, no te engañes si tú actúas y tú eres de forma cotidiana malo y no te engañes diciendo que eres un cristiano, un discípulo de Jesús o un hijo de Dios. Estás siguiendo un cristianismo falso, un cristianismo diluido. Un cristianismo falso no salva a nadie. ¿Ya? Para animarte, yo sé que a lo mejor la enseñanza no fue tan simpática, por decirlo así, pero para animarte, como decía Jesús, fuera de mí no pueden hacer nada, porque por nuestros propios medios nunca vamos a poder. Por eso es que Jesús dejó al Espíritu Santo, para ayudarnos, para poder seguir su palabra, para poder ser dignos discípulos de Jesús, a pesar de que a veces caigamos, que no sea algo cotidiano, que no sea lo que más hagamos, sino que en el proceso cada vez sea menos. ¿Ya? Tenemos el ejemplo de los discípulos, de los 11 discípulos, ya que no contemos a Judas en esta parte, por lo que ya todos sabemos qué pasó. Con los 11 discípulos que después fueron 11 apóstoles y que agregaron uno más, pero 11 estuvieron con Jesús y 11 fueron sus apóstoles que conocieron y siguieron a Jesús desde antes de la crucifixión. Y si uno analiza la vida de los discípulos cuando estaban con Jesús, no cachaban una. Se mandaban cada condoro. A pesar de que tenían a Jesús, estuvieron 3 años con Jesús, día y noche estuvieron viviendo con Jesús, y en el día del arresto de Jesús todos arrancaron, y aunque intentaban defender a Jesús a la fuerza, al final después arrancaron, estuvieron todos temerosos, escondidos,
Cuando les avisaron que Jesús resucitó, no creyeron. Entonces vemos que ellos, hasta que vieron a Jesús resucitado, recién les hizo hubo un cambio de switch en su mente y en su corazón, a pesar de estar 3 años con Jesús. Y cuando vino Pentecostés, después de la ascensión de Jesús, ellos cambiaron del cielo a la tierra. Ellos, de ser personas temerosas, personas que no cachaban nada de la enseñanza de Jesús, ellos predicaban con tal poder y con tal autoridad y hacían milagros de tal forma como el mismo Jesús, incluso mayores se podría decir por lo que enseñó Jesús, que ustedes serán capaces de hacer cosas mayores que yo. Y esto es por el Espíritu Santo. Entonces, animémonos, porque como discípulos de Jesús no estamos solos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y como la vida del discípulo la vida del discípulo es en comunidad. ¿Ya? Entonces tampoco estamos solos físicamente, nos tenemos los unos a los otros para apoyarnos, para soportarnos, para aprender los unos con los otros. Entonces el camino del discípulo tampoco es un camino solitario, no debería ser un camino solitario. Entonces los invito a que como vida de discípulo no se conformen solamente con la misericordia de Dios o con el perdón de Dios, que también tenemos que buscar eso, pero vivamos una vida del poder del reino de Dios como discípulos de Jesús. No nos conformemos con poco, conformémonos con más, somos hijos del Rey, y tenemos que expandir este reino como hijos del Rey, ¿ya? Y con el poder de este reino, ¿ya? Entonces, Iglesia Viña San Miguel, también los invito a que no dejen que las mismas personas lleven la iglesia, que las mismas personas sean los que prediquen, que las mismas personas sean los que siempre toquen, o que las mismas personas sean los que siempre sirvan. Motívense, sean parte del crecimiento de nuestra iglesia local, que es donde pertenecemos, a la Iglesia Viña San Miguel, como decía el tío Iván la semana pasada, la tía Mari, uno de los dos decía que le sorprendía el crecimiento de la Caro Figueroa. Personalmente, yo le tengo mucho cariño a la Carito, y porque yo la conocí en los jóvenes, toda tímida, que le daba vergüenza hablar en los jóvenes, y ahora se está convirtiendo en una líder de adoración. Entonces me sorprende gratamente y me alegra ese cambio. Entonces los inquieto, los animo a que se autoinspeccionen, a que vean cómo está su vida, y los invito a cambiar si su vida está tomando un rumbo equivocado, y que nadie los va a juzgar, y que todos los queremos ayudar a que retomen el camino si están lejos de los caminos de Dios. ¿Ya? Les pido que esta prédica, más que los desanime, los motive a seguir el verdadero cristianismo, a seguir a Jesús, a seguir al verdadero Maestro, y que podamos ser llamados, que podamos ser dignos de ser llamados discípulos de Jesús. ¿Ya? Así que eso, pues los invito a seguir exclusivamente a Jesús, y que esta demanda de exclusividad tenga respuesta en nosotros. Así que para terminar voy a orar. Así que Dios, gracias te doy por esta predicación, por esta enseñanza que me revelaste, para poder enseñársela a mis amigos y hermanos que están al otro lado de la pantalla. Que sea tu Espíritu Santo el que hable y no yo. Que tu Espíritu Santo, que tiene este poder transformador en las personas, haga una transformación en la vida de mis amigos y hermanos, que puedan seguir tu camino como tú demandas, Dios, de forma exclusiva, que no haya ningún otro Señor, que no haya un obstáculo que impida seguir tu camino, y que si hay un obstáculo, que trabajemos juntos para derribar este obstáculo, y que podamos seguir adelante. Yo sé que el camino es angosto, yo sé que el camino puede que sea difícil, y es un solo camino, es exclusivo, pero no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, tenemos a nuestros hermanos con nosotros corriendo esta maratón juntos y adelante. Te pido que no nos conformemos con tu misericordia,
que no nos sintamos, aunque tenemos derecho a sentirnos débiles en ciertas circunstancias, pero tenemos el poder del reino de Dios con nosotros. Te pido que venga tu reino en nuestra iglesia, Dios, en nuestra iglesia Viña San Miguel y en realidad en tu iglesia alrededor del mundo. Gracias, Padre, gracias, Jesús, en tu nombre, amén. Y eso, hermanos, que Dios los bendiga mucho, que disfruten a sus mamás, que celebren a las mamás que tengan, y si lamentablemente han perdido a sus mamás, en Salmos dice que aunque mi padre y mi padre y mi madre me dejaran, con todo me recogerá Jehová. No están solos. Así que eso, los quiero mucho, saludos de parte de mi familia, de la Anita, del Isaac. Les damos un abrazo y que tengan un feliz domingo. Chao.